Señor, bendecimos tu nombre en esta hora. Y venimos a este lugar, Padre, con el único propósito de escuchar de tu palabra. Te hemos alabado, Señor, hemos traído nuestras ofrendas al altar. Y ahora te suplicamos, como se oró en la oración inicial, de que tú dirijas nuestras vidas por tu palabra. Que tú hables a nosotros, Padre, porque es lo único que necesitamos para vivir vidas victoriosas en esta tierra. Padre, habla a nuestras vidas y dirígenos en este momento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Ustedes saben que hoy tenemos nuestra tercera reflexión, nuestro tercer mensaje de la serie Cómo vivir en victoria. Son 4 sermones y hoy es el tercero. Y como lo pueden ver ahí, nuestro título de hoy es Cómo vivir en victoria. El de hoy es Victoria sobre la culpa. La culpa, que lo vamos a estar mirando en los versículos 28 al 30 de Juan 19, lo cual vamos a leer primero. Dice la palabra de Dios, Juan 19, versículo 28 al 30, hablando aquí del tiempo donde Jesús fue crucificado. Dice que Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, o sea, vinagre. Así que mojaron una esponja en el vinagre y la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vinagre, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó su cabeza y entregó su espíritu. En otra versión de la Biblia dice, consumado es. Hay un gran obstáculo que nosotros los seres humanos tenemos, y es que no podemos correr esta carrera de una vida victoriosa cuando llevamos una mochila llena de piedras. A veces las personas, en el transcurrir de la vida, de todas esas cosas que vamos viviendo desde nuestra niñez hasta nuestra adolescencia, adultez, van sucediendo cosas, y esas cosas muchas veces las vamos acumulando. Las acumulamos y cargamos una mochila que no soltamos. Y esto, la Biblia da respuesta para que nosotros podamos vivir soltando ese peso. Jesucristo fue a la cruz y fue a la cruz con un propósito. Y ese propósito es el que hoy nosotros, con la ayuda del Señor, en el cual vamos a reflexionar, sabiendo que todo lo que nosotros podamos cargar desde el principio de nuestra vida hasta este punto, debemos de soltarlo cuando estamos en Jesucristo. Soltemos el peso que nos asedia, toda la sombra, todas esas cosas que nos impiden vivir vidas plenas en Jesús, debemos de soltarla. Existe una gran diferencia entre culpa y convicción. Cuando una persona siente un sentido excesivo de culpa, es algo que daña, es algo que maltrata. Cuando una persona tiene convicción en Jesucristo, de conocer lo bueno y lo malo, de conocer el pecado, eso es algo que edifica. Si vamos a la segunda carta de Corintios, en su capítulo 7, versículo 10, vemos cómo el escritor de Corintios hace una exposición magistral en lo que es la diferencia entre tener convicción en Cristo y tener un sentido excesivo de culpa. Dice segunda de Corintios 7, versículo 10, pues, definiendo la tristeza, la clase de tristeza que Dios desea que nosotros, los cristianos, suframos, o sea, la convicción, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza. O sea, cuando un cristiano siente una tristeza en el marco de lo que establece la Biblia, eso es una tristeza que trae bendición, porque hay una conciencia de pecado. Una conciencia de pecado que nos retorna hacia Dios, que nos acerca hacia Dios. Ahora, dice la parte B de este versículo 10, ahora, la tristeza que es del mundo, o sea, la culpa excesiva, la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y eso es muy bueno, hermano, que nosotros hoy salgamos de aquí con esto claro.
Hay un sentido de culpa saludable hasta un nivel. Sentir culpa en el plano de lo que establece la Biblia es saludable porque es conciencia de pecado. Sentir un excesivo sentimiento de culpa entonces es dañino porque produce destrucción al ser humano. Cuando usted no se ha perdonado a usted mismo, entonces usted tiene que revisar si realmente usted abrazó el perdón de Dios, si usted realmente abrazó la salvación, si usted verdaderamente entregó su vida a Cristo y siente que Cristo le quitó todo ese peso de pecado que moraba en usted. La convicción viene de Dios y lleva a la libertad. El exceso de culpa es del mundo y lleva a la parálisis, lleva a la destrucción. La victoria comienza cuando entendemos cuando nosotros entendemos y confiamos que las dudas en el Señor excesivas no existen. Jesús, cuando fue a la cruz, en estos versículos que acabamos de leer, vemos cuando comienza en el versículo 28, que Jesús pagó un precio. Jesús pagó un precio por el pecado tuyo y por el pecado mío. Cuando vemos el versículo 28, vemos que Jesús expresa algunas palabras allí que debemos ponerle atención para lo que es nuestra vida hoy. Debemos de tratar de discernir qué significaron estas palabras de Jesús para nosotros poder vivir vidas libres hoy de culpa, libres de culpa y en una vida victoriosa. Jesús dice en un momento, tengo sed, un sentimiento. Jesús expresó una necesidad humana, tengo sed. Pero esa sed no solamente era una sed física, biológica, esa sed era una representación de que Jesús estaba experimentando todas nuestras miserias y todas nuestras necesidades físicas. Jesús padeció todo lo que usted y yo podemos padecer, con la única diferencia de que Jesús no pecó. Pero Jesús conoce cada una de las circunstancias que usted pueda vivir, Jesús la conoce. Jesús conoció el sufrimiento, Jesús conoció el dolor, conoció el miedo, conoció la angustia y en el momento de la crucifixión sufrió todos estos padecimientos. Por eso cuando estaba allí ya desangrándose, después de mucho maltrato, nosotros hablar de la cruz hoy es fácil para nosotros, pero remontarse y pensar en frío, ¿qué significaba tener un cuerpo humano clavado en una cruz de madera, lleno de golpes, desangrándose, con un tipo de castigo totalmente primitivo? Porque dice que a Jesús le daban latigazo con un látigo que tenía unas puntas de metal. Y cada vez que el látigo llegaba a su cuerpo y se devolvía, rasgaba su piel, rasgaba su carne. Entonces imagínense ese cuerpo sangrando, sin darle nada en el camino, horas de trayectoria cargando una cruz pesada y después sufrir entonces el dolor de ser clavado en esa cruz. Llega un momento que su cuerpo, su parte humana, siente la debilidad, siente la necesidad y dice, tengo sed. Una sed que no solamente implicaba la parte de su necesidad biológica, sino también la necesidad de cada uno de nosotros, la cual le estaba representándola en ese sacrificio de la cruz. No solamente fue física, sino también fue espiritual, porque representaba todo lo que nosotros también hemos sufrido y sufriremos hasta que Él venga. Él tomó en esa cruz un lugar que te correspondía a ti y me correspondía a mí. Jesús no pecó, por tanto, Él no tenía ninguna deuda. Entonces Jesús ocupó un lugar de deudor que nos correspondía a nosotros para darnos un lugar de hijo. Por eso nosotros hoy, los que hemos recibido a Jesucristo, podemos ser llamados hijos de Dios. Porque Jesucristo tomó todas nuestras culpas, la cargó con Él y pagó ese precio en la cruz. Porque para poder relacionarse con Dios, el hombre tenía que redimir su pecado. Y solamente un ser 3 veces santo como Jesucristo podía hacerlo. Y nosotros hoy estas verdades fundamentales de la vida cristiana debemos tenerlas bien presentes. Cuando nosotros estamos en el Evangelio, cuando nosotros decimos que somos cristianos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, estamos diciendo, yo soy un ser inmerecedor.
Yo soy un ser que no lo merezco, pero Dios, en la persona de Jesucristo, hizo posible que hoy yo pueda entrar ante la presencia santa de Dios y tener comunión con Dios por el sacrificio de Cristo. Porque Cristo cargó con todas mis culpas para que yo hoy fuera libre, para que yo hoy tuviera libre de culpa, para que hoy yo tuviera libre de pecado. Jesucristo pagó ese precio por nosotros. Entonces Él tomó un lugar que era nuestro. Y ese agradecimiento, todos nosotros debemos tenerlo siempre por el Señor. Señor, gracias por haber tomado mi lugar. Gracias por haber pagado el sacrificio que yo debí pagar. Gracias porque para yo relacionarme con Dios Padre, con la santidad de Dios, yo no tengo que pagar un precio en mi carne. Yo no tengo que ir a una cruz. Yo no tengo que hacer un sacrificio porque ya Cristo lo hizo. Eso debemos recordarlo todos los días. Gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz. Vivir en consecuencia a ese sacrificio, porque ese sacrificio es el que a nosotros nos da la victoria. Es el que nos hace vivir una vida victoriosa. Pero la victoria no se gana por hacer cosas buenas. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, la victoria se recibe por el sacrificio de Cristo. Cuando yo en plena convicción entiendo, recibo, acepto en mi corazón que Cristo pagó el precio de mi pecado y vivo en consecuencia de eso, entonces yo estoy recibiendo la victoria. Después de ahí yo puedo ser muy altruista, yo puedo ser muy bueno haciendo obras sociales, yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero si yo no reconozco a Cristo, su sacrificio en la cruz, yo no he alcanzado ni voy a alcanzar la victoria. Y eso debemos tenerlo claro. En el libro de Colosenses, en su capítulo 2, la carta a los Colosenses, capítulo 2, los versículos 13 y 14, hace una descripción de lo que significó el sacrificio de la cruz para nosotros. De cómo eso impacta la vida suya, la vida mía, la vida de todos los que han creído en Jesucristo a través de la historia y de los que creerán en Él antes de que Él vuelva por su iglesia. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, nosotros estábamos muertos a causa de nuestros pecados y Dios nos dio vida a través de Cristo, al perdonar todos nuestros pecados. Estábamos muertos en el pecado y a través de Jesucristo Dios nos dio vida porque a través de Cristo perdonó nuestros pecados. Dice el versículo 14, y anuló los cargos que habían en contra de nosotros, los eliminó en la cruz. Eliminó esa deuda. Cuando nosotros cantamos aquí que el Señor pagó la deuda, que Él la canceló, debemos cantar con plena conciencia de qué es lo que estamos diciendo. Debemos cantar en agradecimiento y en ese momento donde estamos acercándonos al Señor a través de la alabanza, es decirlo del corazón, es repetir esas letras que ese autor tuvo a bien escribir en un momento para edificar a la iglesia. Es decirle, Señor, gracias porque tú pagaste la deuda que era mía. Gracias porque tú me libraste a mí de esta deuda de pecado. Gracias porque tú me hiciste apto para yo tener entrada al Dios santo, 3 veces santo. Gracias, Señor. Y esa es cuando nosotros, miren, a veces la vida de iglesia, la vida de un cristiano se le convierte en rutinas y en prácticas y aprendemos a hacer cosas y nos acostumbramos a venir los domingos, los jueves, los días que sea que tengamos servicio y cantamos porque se oye bonito, qué buen sonido. Gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por todos estos equipos que nos dan un buen sonido para que escuchemos una alabanza nítida, porque a Dios hay que darle lo mejor en la medida que podamos. Gracias a Dios por todo eso, pero eso no es el punto. El punto es la actitud de mi corazón. Cuando yo estoy en ese momento, ¿estoy yo simplemente cantando o estoy yo diciéndole al Señor las letras que dicen esa alabanza? ¿Estoy yo uniéndome al sentir de ese escritor para decirle a Dios, gracias, gracias Señor, gracias por haber pagado el precio que me correspondía a mí? Gracias Señor porque tú, como dice aquí en este libro de Colosenses, tú eliminaste los cargos que a mí me correspondían en la cruz del Calvario. Debemos vivir en consecuencia de eso, porque cuando hacemos eso, entonces nosotros vivimos libres de culpa y vivimos una vida en victoria. Cuando nosotros reconocemos eso,
reconocemos el sacrificio de Cristo, reconocemos lo que Cristo hizo, entonces podemos transformar nuestras amarguras en bendición. Entonces nosotros podemos aprender a vivir los procesos de la vida cristiana. La vida cristiana, desde que llegamos a los pies de Jesucristo hasta que partimos de esta tierra, es un constante proceso para el Hijo de Dios. Si vemos como el Señor dice aquí en la Biblia, en el versículo 29, cuando el Señor dice que tiene sed y le dan este vinagre, ¿usted se imagina lo que es una persona en esa condición ya, con un cansancio, un agotamiento y un cuerpo débil de todo lo que había pasado, y darle vinagre? Ahora se usa mucho el vinagre de forma terapéutica y para muchos remedios, pero vinagre en un momento que usted tiene sed, vinagre puro, eso debe ser algo terrible. Y el Señor, aún así, le dieron vinagre y Él se lo dieron, ¿verdad? Dice que la Biblia dice que se lo dieron con algo, una especie de un hisopo. Él humedeció sus labios. ¿Y por qué el Señor humedeció sus labios? Porque Él aceptó, porque Él pudo haberlo rechazado. Él pudo haber dicho, oh, vinagre, no lo voy a hacer, no. El Señor necesitaba completar la obra. Y como ya tenía tanta debilidad, necesitaba mojar sus labios para culminar lo que Él tenía que hacer. Después del Señor humedecer sus labios, es cuando dice esas palabras que tienen que ir con nosotros todos los días de nuestra vida en agradecimiento. Es cuando Él dice, consumado es. Ahí se consumó. No solamente que terminó su sufrir, no solamente que terminó su vida física, sino se consumó el plan de Dios Todopoderoso de que Él pagara el precio del pecado suyo y el pecado mío. Ahí Jesús dijo, con todo convencimiento, aquí completé la obra que vine a hacer a esta tierra. Recibí el pecado de todos los hombres y mujeres de esta tierra sobre mí, sin haber pecado, siendo un ser santo. Y el Señor estuvo dispuesto a pagar ese precio por nosotros. Jesucristo, vuelvo y le digo, hermano, es fácil para nosotros estar aquí, contextualizar estos escritos de la Biblia, pero cuando nos ponemos a analizar, solamente Dios en su misericordia nos puede ayudar a entender la profundidad de esto. Lo que es Dios mismo, hacerse hombre, venir a la tierra y recoger toda mi culpa, toda mi falta, todas mis maldades y cargarlas sobre Él. Jesús en ese momento dijo, consumado es. Aceptó el vinagre para poder cumplir con la obra que tenía que hacer. Fue fiel hasta el último momento. Es una de las cosas que nosotros debemos aprender del Señor. Y pedirle siempre, Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a serte fiel en todo. En mi vida diaria. Ayúdame a serte fiel en las cosas que tú pongas sobre mí. Ayúdame a serte fiel. Cuando nosotros mantenemos la fidelidad en el Señor, podemos ver cómo Dios se glorifica en medio de lo que hacemos y en medio de nuestra vida. Cuando nosotros podemos, a pesar del sufrimiento, del dolor, de las circunstancias difíciles, mantener nuestro enfoque en el Señor y mantenernos con un corazón presto a serle fiel, con la disposición de serle fiel, entonces Dios se glorifica. Y la Biblia nos da ejemplo de esto. Si nosotros nos vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento, al capítulo 50 del libro de Génesis, podemos ver en la historia de José. José en el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo, es un tipo de la figura de Cristo. Y podemos ver en la figura de José, como en el versículo 20 de Génesis 50, José describe cómo Dios transforma el dolor y la dificultad para un bien mayor. Dice Génesis 50:20, hablando aquí José a sus hermanos, los hermanos que lo vendieron, que lo maltrataron y que le hicieron todas sus diabluras. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. A veces nosotros no sabemos
José tuvo sueños. José sabía que en su relación con Dios, que quería serle fiel a Dios, pero él no sabía cuál era el propósito final. Él tuvo unos sueños, unas visiones que él le contó a sus hermanos en su momento y que también quizás fueron parte del problema, haberla contado antes de tiempo. Pero él no sabía el final. Ahora, sí algo él sabía, y era que en su corazón él estaba determinado a serle fiel a Dios. Y todo lo que pasó, lo que conocemos en la historia de la Biblia, en la historia de José, sabemos que José pasó todas las circunstancias que pasó y se mantuvo su mirada puesta en Dios, en el Dios en el que él había creído, y mantuvo una disposición firme, la disposición de ser fiel. Y esa fidelidad salvó no solamente a José y a su familia, sino a toda una nación. Dios transformó el dolor de este hombre. Dios transformó la maldad de los otros hermanos en un bien para muchos. Los hijos de Dios tenemos que vivir vidas de convicciones, no de culpas. Debemos reconocer nuestra falta, pero debemos tener convicción en quién y en qué hemos creído. Y debemos saber por la Biblia cómo Dios ha obrado a través de la historia en todos aquellos que le han servido. Cómo la imagen de Dios ha sido expresa a través de las diferentes circunstancias que vivieron los hombres y mujeres que sirvieron al Señor. Y lo que habrán de venir hasta que el Señor regrese. José fue triturado por la traición de sus hermanos y el fuego de la cárcel. Pero esa amargura fue un proceso necesario para que se convirtiera en un sustento de toda una nación. Vivir en victoria no es no tener problemas. A veces pensamos que vivir una vida victoriosa es estar completamente felices y contentos y ausentes de circunstancias difíciles. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que vivir en victoria es que vamos a tener ausencia de problemas. Vivir en victoria es saber que Dios usa inclusive los momentos amargos, los momentos difíciles, los momentos de dolor, los errores pasados que hemos cometido para fortalecer nuestra fe actual. Cuando usted ama a Dios, aún su pasado, aún sus errores sirven para glorificar el nombre del Señor. Cuando usted ama a Dios, todo en su vida redunda para la gloria de Dios. Porque hay una disposición que usted tiene porque usted está convencido y persuadido de que usted le quiere ser fiel al Señor. Dios, en su misericordia, mandó a Jesucristo, que no lo mandó de manera arbitraria, Él se entregó voluntariamente a padecer por cada uno de nosotros, a morir por cada uno de nosotros. Y a través de la Biblia nosotros vemos el plan de Dios orquestarse. Vemos cómo Dios ha venido en su amor y misericordia, con paciencia, trabajando con la humanidad, con el ser humano, para que vengamos a sus caminos, para que tengamos vida en Él. Y a veces nosotros queremos conceptualizar a Dios fuera de la Biblia, y eso no es posible. Eso no es posible. Para conocer a Dios tenemos que conocerlo a través de los medios que Él ha establecido. Para conocer a Dios tenemos que acercarnos a través de los términos que Él ha establecido, no de lo que nosotros queramos. Ahí, con mucho dolor, siempre yo hago este comentario. Digo, muchas personas adoran a un Dios que ellos mismos se han diseñado, no al Dios verdadero. Se crean un Dios en su cabeza y se crean una imagen de Dios que a ellos les conviene y se sienten cómodos creyéndola. Y al final eso los lleva a mayor condenación. Que Dios nos ayude a nosotros no caer en este tipo de errores. Porque lo que Jesucristo hizo en la cruz fue una obra completamente terminada. Cuando Jesucristo murió en la cruz, ahí no quedó nada inconcluso. Jesucristo murió y, como dice en el versículo 30, cuando él dijo esta palabra de consumado es,
hay que ver en el lenguaje que se escribe en la Biblia, en el tiempo que se escribe en la Biblia, cuando alguien tenía una deuda y esa deuda era pagada, en el lenguaje original griego, hebreo, se escribía lo que se puede traducir como consumado es. Y por eso Jesús dice estas palabras que eran utilizadas y conocidas en el momento para designar que no quedó nada por hacer. La obra salvífica, el proceso de salvación para cada persona, Jesucristo lo cumplió en esta cruz. Jesucristo hizo todo lo que había que hacer para que todo ser humano tuviera la oportunidad de venir a Dios, de arrepentirse y recibir perdón de sus pecados y vivir vidas plenas por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y hay una libertad, hermano, que a veces nosotros creemos tener, que no es real. A veces nosotros, los seres humanos, creemos que vivimos en libertad, pero hay una libertad que no es real. Cuando Jesucristo dijo que todo está cumplido, que no faltaba nada, quiso decir que ya la muerte no tenía poder sobre nosotros. La verdadera libertad que tiene un hijo de Dios es saber que usted y yo un día biológicamente vamos a morir, pero nuestra alma, nuestro espíritu no va a morir, porque va a Dios. Y tendremos una vida eterna en Cristo Jesús. Y tendremos una vida en paz por la eternidad. A veces hablar de la eternidad se ve como algo muy elevado, muy filosófico para algunos. Pero la eternidad es una realidad. Y todos nosotros debemos de vivir cada día de nuestra vida sabiendo que al partir de esta tierra, aquí no se acaban las cosas. Esto es pasajero. Aquí vivimos pasajeros, temporales. Esto es pasajero. Nosotros fuimos creados para vida eterna. Y esa vida eterna, por eso nosotros cuando predicamos la palabra de Dios, cuando decimos que recibimos a Cristo en nuestro corazón y ahora venimos a ser hijos de Dios, es porque confiamos que hemos ganado la vida eterna. Una vida eterna que comenzamos a disfrutar de ella aquí en la tierra y que nos garantiza por la eternidad que vamos a vivir con Dios, en la presencia de Dios y con Jesucristo. Y eso debe ser algo que nosotros nunca podemos olvidar. La victoria sobre la culpa es la capacidad de no mirar al futuro ni al pasado nuestro, sino vivir el presente sabiendo que nuestro futuro está garantizado. No debemos vivir con un sentimiento, un remordimiento de lo que hice antes de ser cristiano. No debo vivir con un remordimiento de lo que me equivoqué hace 5 años. Si me equivoqué, dice la Biblia, abogado tengo para con Dios en el cielo. Debo ir a arrepentirme y si me arrepentí de corazón, Dios me perdona y debo seguir adelante mirando a Cristo y cada día más buscando serle fiel y cada día más buscando estar en su presencia y cada día más agradeciendo el sacrificio de la cruz. Cuando nosotros vivimos en agradecimiento por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque entendemos qué fue lo que Él hizo allí en la cruz, entonces nosotros alineamos nuestra vida cada vez más y vamos sintiendo el rechazo a todo lo que no le agrada a Dios. Porque nos vamos compenetrando con el Señor en una vida de convicción, convencidos y persuadidos en lo que hemos creído. La victoria sobre la culpa no es nosotros decir o pensar que ya somos libres porque lo creemos. No, es porque hemos confiado en el sacrificio de Cristo. Consumado es, significa un puente entre Dios y nosotros. Consumado es ese puente que Jesucristo creó, donde ahora yo puedo cruzar y entrar a la presencia de Dios, porque ya no hay nada que me lo impida. Porque ya Jesucristo quitó la barrera, quitó el impedimento que no me dejaba entrar a la presencia de Dios. Ya Cristo lo hizo posible. No necesitamos añadir buenas obras. No necesitamos nosotros añadir sacrificio. Mucha gente hace cosas, aún en la iglesia, muchas cosas, y se esfuerzan mucho haciendo cosas que muchas veces Dios no recibe. Hacen sacrificios, hacen ayunos, hacen sacrificios corporales, dan dinero, cosas que Dios no recibe.
Dios quiere un corazón humillado. Dios quiere un hombre y una mujer convencido de que es un pecador y que vive ahora agradecido porque Cristo limpió de sus pecados. Porque Cristo ahora lo hizo apto para entrar a la presencia de Dios Padre. Cuando miramos la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, nos dice la Biblia que ya no hay ninguna condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Cuando usted pertenece a Cristo Jesús, genuinamente, para usted no hay ninguna condenación. Usted ahora es una persona que vive en libertad de culpa. Y cuando usted se equivoca en algo que ha ofendido la santidad de Dios, Dios le perdona. Porque si usted es un hijo de Dios genuino, usted se va a arrepentir de su falta. Dios le perdona, lo restaura y lo ayuda a seguir adelante. Y concluyo con estas palabras. Caminar con la frente en alto, debemos hacerlo no por orgullo, sino por gratitud. Cuando yo camino diciendo soy un hijo de Dios, no tengo un orgullo de ser un hijo de Dios, tengo una gratitud. Vivo agradecido y yo camino con un corazón lleno de gratitud. Por eso el cristiano, un sello distintivo de un hijo de Dios es la gratitud. Gratitud primeramente a Dios y la gratitud que le brota en todo lo que hace. Cuando nosotros estamos orando, nuestra oración dice la Biblia que entremos por sus puertas con acción de gracia. Por eso comenzamos orando, diciéndole gracias Señor, gracias Padre, agradeciendo a Dios primero por lo que ha hecho por nosotros. Yo te digo a ti y a todos los que nos están mirando o mirarán esta reflexión, identifica qué cosa, qué pecado, qué cosa de tu pasado no te atormenta y no te deja avanzar. ¿Qué cosa tú tienes en tu mente que no te deja vivir la plenitud de la vida cristiana? Identifícalo y ponle el sello que le puso Cristo en la cruz cuando dijo, consumado es. Y quiero tener esta oración final para que Dios nos ayude a que este propósito sea una realidad en nuestra vida. Vamos a orar. Señor mi Dios, junto aquí con mis hermanos, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Y hoy, Padre, y todo aquello que han escuchado tu palabra, Señor, esperamos y te suplicamos que les ayude a aceptar el sacrificio de Cristo. Que confiesen, Señor, si han intentado pagar sus deudas, las deudas que ya Cristo pagó. Que dejen atrás todo sentimiento de culpa del pasado y que reciban con gozo la buena noticia de que tú eres presente en nuestro día a día, en nuestro tiempo presente y en nuestro futuro. Que estén seguros en Cristo Jesús. Gracias por pagar nuestra deuda, mi Dios. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Amén.